tal? ¿Cómo va todo? Bueno, ahí vamos. Hoy domingo bastante gris, ¿ah? Oye, ¿Cuántos sí, episodios? te pusiste el booster. Me puse el booster, sí. Me puse el booster que aprovechando al evento ese que participamos del Milken Institute, que fue bastante enriquecedor en cuanto a pues, cómo están viendo los verdaderos expertos en el entorno financiero, Bueno, la situación. antes que vayamos allá, yo todavía no califico para el booster, así que faltan quizás cuando comiencen con los de 30 años, ya ahí estaré ahí. 30 años. Tienes 30 años. El cuento. Ay, Con ay, ay. falso Botox, tremendo Botox el que están usando. O sea, Bueno, sí, ¿qué tal, Lau? Estamos aquí de vuelta. Una vez más, este es el tercer episodio de nuestro perímetro bursátil, que en realidad hablamos de todo un poco, no todos los temas aquí tienen que ser bursátiles. No, hemos recibido muy buen feedback y preguntas, muy buenas preguntas de nuestros YouTubidentes. Hoy vamos a conversar sobre tres temas básicamente. Un tema es sobre lo que acabas de mencionar, que es la conferencia de Milken, que es la conferencia de Milken Institute. Un tema que también es importante, que también permeó esta conferencia, fue el tema de criptomonedas, específicamente correcto, sí. Bitcoin, Ethereum. Y el otro tema, quizás para terminar y quizás para hablar un poquito más de mercado, es sobre la nueva acción que está ligada al expresidente estadounidense Trump, un vehículo que se conoce como el SPAC, S-P-A-C. Podemos explicar qué es eso. Y bueno, vamos a comenzar. Así que la conferencia Milken, ¿cuáles fueron tus apreciaciones? ¿Qué Bueno, aprendiste? sí. Claro, la primera apreciación que hago en tiempo de pandemia es la manera tan eficiente como se pudo manejar el control de esta dentro y fuera del evento, ¿no? Porque habían eventos donde lo invitaban a uno, estas instituciones de private equity, y donde pues sí se velaba y se cuidaba porque las personas que entraban a ese evento estuvieran ya vacunados, no con una dosis, sino con las dos dosis. Por lo menos ya para estar más tranquilos, digo, obviamente como cuando estábamos ahí, a mí me pidieron mi prueba de vacunación, como otras personas, por ese lado. Y dentro del mismo evento de Milken, así, lo que también llama mucho la atención, que habían personas dedicadas única y exclusivamente a asegurarse de que cada uno de los participantes tenía su mascarilla puesta. La policía de las mascarillas, ¿no? O sea, Okay, la policía de las mascarillas, sí, es correcto, exacto, era los policías de la mascarilla. yo creo que es importante explicar qué es la conferencia de Milken, ¿no? De mi experiencia, la conferencia de Milken, de la conferencia de Milken Institute, obviamente se basa del gran financista Michael Milken, que ha tenido una trayectoria muy interesante, por decirlo como poco, desde los 70s, 80s y bueno, ahora hace unos, ya vi, creo que la conferencia tiene unos 30 años, ha creado este simposio, ¿no? De expertos, y no tan solo de finanzas, sino de otras partes, de aspectos que nos tocan todos los días, ¿no? Entonces, la conferencia es casi igual a la que se tiene todos los años en el Foro Económico Global eh, en Suiza. Y esta conferencia del Milken Institute es tan importante que le dicen la conferencia del Foro Económico Global del Oeste, ¿no? Aunque las dos cosas no tienen que ver. Así que es una colección de expertos en finanzas, expertos en tecnología, expertos en medicina, expertos en temas de psicológicos, expertos en temas sociales, eh, expertos en temas de diversidad e inclusión, que fue un tema también muy, muy impactante en esta conferencia. Así que no sé qué le pudiste rescatar. A ver,
A mí me pareció muy interesante que un país de Estados Unidos esté todavía en estos tiempos hablando de la necesidad de la inclusión, pues, para democratizar pues, la inclusión financiera. Uno pensaría que siendo Estados Unidos un país tan desarrollado y teniendo un mercado de capitales tan profundos, tan bien desarrollados y tan transparentes, hasta al día de hoy todavía no se ha logrado ese objetivo, pues, de democratizar el capital, que es mucho el lema que uno utiliza en estos países que trata de vender la idea de las ventajas que tiene hacer inversiones en los mercados de capitales, pero que está restringido a personas que definitivamente pues pertenecen a clases sociales donde no tienen el suficiente dinero como para poder poner a trabajar ese dinero en los mercados de capitales y no les queda otra que ponerla en instituciones bancarias que en realidad, teniendo el dinero en un depósito, pagando el interés que fuera, no lo va a hacer más rico. Y menos cuando hay brotes de inflación en donde los intereses que pagan los bancos por lo general no cubren esa inflación. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues más o menos conectado con lo que acabo de decir, pues la idea de utilizar el blockchain y de ahí pues las criptomonedas como una manera de estimular la inclusión financiera que tanto se anhela a nivel global y que son temas que trata tanto el Banco Mundial como el Foro Económico Mundial y otras agencias multilaterales, pero la realidad es que no están dando en gran parte del mundo a la velocidad que se hubiese esperado. Eso es por un lado. Y por otro lado, que ya la parte que más preocupa es la situación de los excesos, de la opulencia que está habiendo en el mundo dentro de la pandemia. O sea, uno en todo caso hubiese pensado que dentro de la pandemia se nivelaría estos excesos que estamos viendo, pues al día de hoy hay megacorporaciones que prácticamente no pagan impuestos y son administradas pues los grandes jefes, los CEO, y son gente que de verdad hacen mucho dinero, hacen sus donaciones. Obviamente, pues podemos esperar que gran parte de estas donaciones que hacen, la hacen de verdad por voluntad propia para beneficiar a clases necesitadas o países que son muy pobres, pero también está el hecho de que estas donaciones les permiten a ellos disminuir el costo fiscal que deben pues aportar a sus respectivos países. Y ya estos son típicas señales de excesos muy similares a los que hubo durante los años 30, pasada la pandemia de aquel entonces, ¿no? Cuando terminó en 1920. Y creo que a eso se le llama, en inglés se le dice los Roaring Twenties, ¿no? Sí, los Roaring Twenties. Entonces, eso los fabulosos como... 20 en español. A ti que te gusta que todo sea en español, los fabulosos 20 en español. Pero déjame terminar. Entonces, creo que los mercados ya se adelantaron a lo que pudiesen haber sido los fabulosos 20 post esta pandemia. Y mucha gente todavía espera que eso se vaya a dar. Yo creo que al revés. Yo creo que una vez termina la pandemia, lo que puede pasar es que se ajusten esos niveles de opulencia y que nuevamente el mundo vuelva a caer. No te voy a decir que vamos a recaer a una época de las épocas medievales, obviamente no, pero sí creo que vamos a entrar en un periodo de estagnación, de progreso tecnológico y económico por cierto tiempo, para entonces depurar efectivamente esos grandes excesos que se están viendo hoy por hoy. Y por otro lado, como sí pasó en la era medieval, eso después eventualmente conllevó a un crecimiento de renacimiento intelectual a nivel global que permitió entonces que se diera el inicio de la revolución industrial y en adelante, como dicen, lo demás es historia. Bueno, yo creo que tienen quizá una visión un poquito oscura, ¿no? Sobre lo que está sucediendo. No oscura, no, debo aclarar, no oscura. Oscura te hubiera dicho que haríamos una depresión y eso, no. Una etapa de estagnación, quiero decir que las aguas se empiezan a calmar, vas a haber correcciones en los mercados que van entonces a obligar que estos excesos de opulencia ya sean más a niveles razonables y sean más pues convalecientes con las sociedades que han sido muy afectadas a raíz de la pandemia. No, de eso estoy de acuerdo, pero cuando hablas de opulencia, a lo que te refieres es básicamente toda esta transferencia de dinero, básicamente efectivo, ¿no? De los bancos mundiales que en el proceso de responder ante la pandemia
ha inyectado todo este capital, obviamente el que se beneficia, ¿no? Por este movimiento, ¿no? Esta olas de dinero, son la gente que son dueños de activos, ¿no? Activos financieros, ¿no? Entonces, el que tiene activos financieros que, que es poco, por lo menos en Estados Unidos, es poco, un porcentaje muy pequeño, eh, se han visto extremadamente beneficiados, mientras que hay otra parte mucho más grande que no ha visto ese beneficio, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablas de la opulencia, creo que te refieres a eso, ¿no? De esa brecha, ¿no? La brecha obviamente es... Sí, perdón, me refiero a eso, pero también me refiero, por ejemplo, a los casos ¿cómo se dice? De los influencers, por ejemplo, ¿ok? Que Como tú y escuchas yo. que no, nosotros somos más que nada expertos que ayudamos a la gente a que entienda las situaciones de los mercados. Entonces, cuando tú ves que hacen TikToks mostrando que son dueños de 5 o 6 Lamborghinis, por ejemplo, pelados de 20 años, que está bien, no hay problema, pero no hay problema en el sentido que pues, tienes derecho, es donde ellos operan sus TikTok y eso es libre, democracia, etcétera. Para darte una idea, no sé si los que nos escuchan o nos ven en este programa hoy, han realizado el nivel de pobreza en la que han caído países, por ejemplo, en África. O sea, ya de por sí estaban mal, ahora están peor todavía. Han habido sequías por esos lados que no se había visto en 50 años. Y todo esto a raíz de que, como son países en donde se afecta mucho por su clima, se ha secado muchísimo las áreas donde les permite pues, hacer sus sembríos y poder alimentar a sus poblaciones. Y muchas de estas personas que lo hacían han sido víctimas del COVID porque preciso a estos lugares del mundo no les ha llegado las vacunas como debe ser. Entonces, pero ¿quiénes se han beneficiado de las vacunas? Los que tienen el acceso económico de poder lograr tener esas vacunas. Entonces, es muy triste eso. Y ojo, ya estamos terminando un segundo año de la pandemia. Todavía digo, nada indica que no podamos entrar a un tercer año, desafortunadamente. Bueno, vamos a mantener eso más positivo, ojalá que no sea así, pero rapidito mis rescatables de la conferencia es que obviamente el tema de inclusión, que va conectado con lo que acabaste de decir, tratar de cerrar un poco la brecha de riqueza. Hubo mucha conversación sobre si estamos en la cima, entre comillas, la cima financiera, o sea, donde el valor de los activos ya está al máximo y quizás estemos a punto de ver una caída drástica. Esa conversación creo que la observé en varios paneles cuando se conversaba sobre que los inversionistas hoy, a diferencia del año pasado, que fue virtual la conferencia, esta fue presencial, ahora están hablando de quizás, ¿sabes qué? Le he hecho buena plata, estoy por arriba 50, 60%, que son números impresionantes. Y yo creo que es hora de quitar un poquito de platita de la mesa y ponerla en otro lado. Así que se escuchó un poquito más de cautela en términos de los mercados. Obviamente, conectado igual con la inflación. Hay una inflación, el debate sobre si la inflación es temporal o más larga, yo creo que ya ese no es el debate. Yo creo que el debate es, la inflación está aquí, está para quedarse y la pregunta es hasta cuánto tiempo. Se habla de un año y escucha hasta 2 años. Así que ojo con la inflación. Y bueno, el tema de la opulencia, efectivamente con lo que dices sobre estos TikTokers y YouTubers, no nosotros, pero otros, hablando de las cosas que tienen, que obviamente o sea, somos amigos Sí, del haciendo progreso. alarde, o sea, es lo peor que uno puede hacer cuando le va bien. A tus logros para ti mismo y gózalos tú mismo, está bien, no hay Claro. problema. Pero recuerda que mucha gente perdón que te interrumpí, pero ese es un punto muy interesante porque eso va con lo que estaba mencionando al principio. O sea, ¿cómo te puedo decir? La sociedad se ha descarrilado en gran punto en realizar lo que verdaderamente es importante desde el punto de vista material y lo que verdaderamente es importante para el bien de la misma sociedad. Y ahí es donde yo veo el problema. Entonces, y eso también va con la opulencia. El hecho de que estás haciendo alarde de todo lo que tú tienes. Hey, hay un padre de familia o un hijo que
que es clase media, media baja y está viendo eso y eso se siente mal la persona diciendo, ¿cómo yo no puedo tener esto? Y eso está ocasionando mucho la situación de la salud mental yo que no se está estoy, viendo pues a raíz de la pandemia. yo no estoy en desacuerdo con eso, pero yo sí creo que eso también es un motivante, ¿no? Yo prefiero verlo de esa manera. El tema si es exceso o no, obviamente es un tema de conversación. El último rescatable de la conferencia fue el tema de cripto, que vuelve otra vez a relucir y yo creo que podemos cambiar ahora la conversación para hablar del tema de cripto un poco, que fue lo que hablamos la última vez y prometimos a nuestros estudiantes que íbamos a conversar. Pero antes de eso, sí quería... Esta conferencia es impresionante por un millón de razones, pero sí hubo un panel que se llamó Las cosas que te van a explotar la mente, ¿no? Básicamente es una traducción bien pobre de inglés a español, pero básicamente las cosas que te van a impresionar, esencialmente. Y hubo una presentación sobre una compañía que está creando como especie de un casco donde trata de medir todo lo que ocurre en tu cerebro, ¿no? Y la razón es porque nosotros tenemos un montón de dispositivos que miden la sangre, que miden la presión, otras partes de tu cuerpo, pero no existe nada que mida exactamente qué es lo que está ocurriendo en tu cerebro. Así que yo creo que hay que poner atención a eso porque una invención como esa, de esa índole puede ser muy importante en términos de prevención de enfermedades cerebrales, ¿no? Así que yo creo que para mí fue interesante. Pero si quieres vamos a pasar al tema de cripto. Se habló bastante. Para darle un panorama, ahora mismo existen aproximadamente 13,000 monedas de cripto, bastante. El tamaño del mercado de cripto pegó a 2 trillones. Esos son 12 ceros. Para darle un contexto, el mercado de criptomonedas, 13,000 monedas de ellas, y siguen subiendo de cantidad, está en 2 trillones de dólares americanos, que viene siendo un 2 con 12 ceros después. Para no entrar esto en millares y yo soy un proponente de que debemos anglosajonar, ahí sí, este tema de los billones y trillones, porque es un poco confuso. Yo creo que el sistema anglosajón es mejor para poder describir estos números. Bueno, Pero pero bueno, ese es el problema cuando vives en un mundo donde siempre tiene que haber alguien que controla las cosas o una institución que controla las cosas claro, y no permite un mundo que va con lo que estás diciendo, un mundo que sea descentralizado, que se guíe más en base al conocimiento de las masas en general, o el conocimiento colectivo de las masas, que en un comité de 10 personas que deciden que vamos a ponerle 12 ceros para que eso se diga trillones, por ejemplo. Eso ya es parte también que va con el lado de matemáticas y eso, pero bueno. en las criptomonedas hoy día es aproximadamente 2,8% de la economía global, porque para que tenga casi ¿Y 3%. en cuánto está la economía global La, entonces? la economía global es aproximadamente 70 trillones de dólares. 2 dividido por 70 te da 2,8 y pico, así que casi 33%. O sea, criptomonedas que no existían hace 10 años, tiene el valor, tiene un valor de 3%. O sea, no es algo que ya se puede ignorar. Entonces, quería saber tus apreciaciones sobre criptos. O sea, ¿qué es lo que las personas que nos escuchan, que quizás no son expertos financieros, cómo deben de ver este tema de cripto? Hay un montón, ya lo acabé de decir, 13,000 monedas. O sea, cómo ellos pueden invertir, cómo se manifiesta esa participación de ellos en ese mercado, ¿no? Que sigue con bastante... Bueno, los que puedan ver mi perfil en LinkedIn, ahí van a ver que yo soy como diríamos, un fiel proponente a que efectivamente las economías evolucionen hacia plataformas de blockchain. Nuevamente, blockchain va de la mano con cripto, ¿no? Si no hay blockchain, no hay cripto.
y sobre todo pues en países como los nuestros. Dicho eso, también cada vez que escucho a alguien que dice que no, que eso de criptomonedas, eso es un fraude, que eso se va a ir a cero, mentira. O Que sea, solamente mentira. los maleantes y los ladrones Que la todos los usan, maleantes, lavadores de dinero, pero es más fácil lavar dinero se con el olvidan cash. se olvidan que también que la moneda fiat se usan también para Bueno, por eso, y en que el la gente la crimen, ¿no? esconde, la esconde debajo de su colchón, en caletas o lo que sea que hacen pues cuando lavan dinero y todas estas cosas. Eh, y ahí también es que la gente piensa, o sea, es que la gente no realiza que el dinero en sí es una tecnología. O sea, la primera tecnología fue el intercambio, el barter en inglés, o sea, el trueque en español. Y eso, y después de allí, pues vino el oro. Y después del oro vino la moneda fiat, y después de la moneda fiat vino el plástico, y después del plástico vino las transferencias digitales, y El hoy estamos oro, hablando de monedas digitales. el Entonces, oro, no el oro, está claro. no sé, no tu loro, no estoy hablando de tu loro, estoy hablando de el oro, ¿ok? Entonces, y es parte natural, y es una evolución natural que se da con todo en la medida que progresa el mundo. O sea, es parte del desarrollo tecnológico, solo que la gente no lo ve así. La gente no le encuentra valor a una moneda que es mucho más eficiente en efectuar sus pagos, para efectuar pagos, permite también ser utilizada como un medio de inversión e intercambio. Y obviamente también, por lo general, tú escuchas gente que habla así, que son los leuditos del desarrollo de las criptomonedas, gente que ya ha pasado sus 60 años, o 70 años, o que sencillamente como no lo entienden, dicen que eso no sirve y está malo, porque eso sí ha creado una... Lo que pasa es que la mala reputación de las criptomonedas se dio porque empezó con un mal pie, porque cuando se empezó a utilizar estas criptomonedas, se utilizaba mucho en sitios, vamos a llamarle sitios negros, oscuros de la web, y sí se utilizaba para transacciones totalmente ilegales, horriblemente, pero eso afortunadamente las autoridades tuvieron la manera de controlarlo radicalmente y ya eso ha cambiado radicalmente para bien, no para mal. Sí, yo creo Y eso es lo que la gente tiene que realizar también. que mencionaste algo en la conversación anterior sobre la descentralización. Y yo creo que quizás a los que está a la vieja guardia, yo creo que lo que le molesta es quizás lo que le molesta quizás es la pérdida de control, ¿no? Totalmente, totalmente. Y se ha mostrado el uso el caso de uso de las criptomonedas todavía está creciendo, ¿no? En el tema de Bitcoin, obviamente el valor ha subido increíblemente, está a 60,000 o 62,000 de, de quizás $500 hace 5 o 6 años atrás. Y eso todavía no se sabe exactamente cómo el uso de esa moneda se va a dar, pero lo que sí se conoce es que el respaldo o la base de esa moneda, que es lo que se le llama el blockchain, en español, Cadena de bloques. vamos a llamar cadena de bloque, esa tecnología obviamente ha sido la que ha impulsado el nacimiento de estas otras monedas. Entonces, cuando alguien, para los que nos escuchan, nuestra recomendación, por lo menos mi recomendación es siempre que, como no sabemos exactamente dónde va estas monedas, dónde se dirigen en términos de su valor y su caso de uso, tampoco es prudente simplemente decir, no me interesa y miro para el otro lado. Entonces, muchos de los expertos lo que recomiendan es que, bueno, si tú tienes un pequeño patrimonio, no importa el tamaño, cautelosamente puedes invertir o puedes comprar 1% de tu patrimonio, o quizás 1,5%, o quizás 2%. Para los que invierten, saben que perder 1%, 2% al año en situaciones normales, eso puede ocurrir en cualquier momento. Así que esa sería como la forma de poder ver el tema de la inversión. Ahora, el otro tema de la inversión en criptomonedas es que tienes un montón, tienes 13,000, ¿no? ¿Cuál de ellas inviertes? Yo creo que ahí es difícil para ti, para mí, para mucha gente es difícil ver dónde van a quedar en el futuro. Esto como si fuera un montón de compañías representadas por acciones
y tú no sabes cuál de ellas va a ser la ganadora o cuáles van a ser la ganadora. Entonces, un método que se puede utilizar, aparte del 1%, 2% de tu patrimonio, es decir, ¿sabes qué? Yo no sé cuál de estas monedas van a ganar, así que yo voy a crear un portafolio pequeño de 3 o 4 o 5 de ellas. Así que ese sería como nuestras apreciaciones. Esto no es asesoría de inversión, es simplemente tratar de destilar, ¿no? Y tratar de explicar un poco cómo nosotros vemos en nuestra vasta experiencia, especialmente la tuya, cómo ver este tema desde el punto de vista de inversión. No sé si tienes alguna otra cosa que añadir ahí. No, digo, con relación a que, bueno, tienes 13.000, 14.000 monedas y van a haber más. O sea, mientras siga la fiesta, pues la gente sigue tomando el ponche, ¿ok? Entonces, pero igual pasa con los mercados de capital. Igual tienes N cantidad de acciones listadas de las diversas compañías pues, que se registran en el mercado de valores. No hay manera que tú puedas agarrar las miles de acciones registradas. O sea, ni modo, uno se tiene que enfocar en las que pues, ha estudiado, considera que tienen la mejor expectativa de apreciación de capital. Sí es importante, no obstante, que con el caso de criptomonedas por ahora, como una tecnología emergente, se presta a las volatilidades típicas que hay cada vez que hay una tecnología emergente. Pero es que eso va así. ¿Quieres mayor retorno? Vas a tener que tomar mayor riesgo. ¿Quieres menor retorno? Tomas menor riesgo. Entonces, si no tienes el estómago para invertir o especular, diríamos, mejor en este tipo de activos digitales o virtuales, pues no entres a la cocina. Así de sencillo. Quédate con tu cuenta en el banco, ganando tus intereses, que nuevamente, lo reitero, tener el dinero en el banco no es algo que te va a hacer mucho más dinero del que tienes ahora mismo. ¿Okay? Y menos si tomas en consideración lo que estabas hablando tú también, que es muy importante, el retorno real, que es incorporando el impacto de la inflación, que sí, todo está indicando que va a venir una inflación fuerte a raíz de las irrupciones en las cadenas que se utilizan pues, para distribuir pues, insumos alrededor del mundo. Bueno, pasamos al último punto, que es, siempre nos gusta tratar de ver algo del mercado interesante. Ahora, lo que se vio hace un par de días fue una compañía. Vamos a ver si explicamos esto de una forma fácil. En Estados Unidos se permiten la creación de instrumentos financieros que cotizan en bolsa. Generalmente se le llama blank check companies o compañías. Esta compañía se les llama generalmente SPAC. Sí, yo creo que vale la pena explicar qué es un SPAC. Un SPAC en inglés es un Special Purpose Acquisition Company. En español vamos a decir una compañía especial de adquisición, pero vamos a utilizar el nombre de SPAC para describirla. Y esencialmente es una compañía que es un cheque en blanco. Tú vas a donde los inversionistas, les pides dinero, ese dinero se deposita en una cuenta y entonces bajo la ley tienes 24 meses para ir a buscar otra compañía que puedas comprar, ¿no? Entonces es como especie de una fusión y adquisición. Levantas el dinero de inversionistas, lo depositas en una cuenta y te vas a buscar otra compañía para poder comprar con ese dinero y se vuelve un poquito más complejo porque después si no tienes todo el dinero tienes que buscar más dinero, etcétera, para poder completar esa adquisición. Así que bajo la situación de esta con el expresidente Trump, lo que ha sucedido es que un SPAC que se llama Digital World Acquisition Company, o DWAC es el símbolo, anunció que se iba a fusionar o iba a adquirir esta otra compañía que está asociada con el expresidente Trump, y eso ha causado un increíble movimiento en el precio del SPAC, que se llama DWAC. Ha surgido un 1.600%, que es altamente especulativo, diría yo, especialmente porque la compañía del expresidente Trump no tiene operaciones, o casi no tiene operaciones. Usualmente cuando un SPAC adquiere a una compañía, esa compañía que está adquiriendo es
ya tiene operaciones, ya funciona y tiene ingresos y tiene personal, etcétera. Así que esta del expresidente Trump no tiene nada de eso, así que es muy interesante cómo el mercado y los inversionistas han visto a esta oportunidad. O sea, obviamente están viendo algo que puede ser pura especulación o puede ser también que que la idea del presidente Trump quizás tiene un poquito de lógica, ¿no? Él obviamente ha sido removido de diferentes plataformas y la idea de él con esta nueva compañía es crear su nueva plataforma social de social media, un rival al Twitter, un rival a YouTube, a Facebook, etcétera. Así que digo, el cuento no se ha acabado con esta situación, vamos a ver cómo sigue, pero yo creo que nuevamente es un mensaje a los inversionistas, a ustedes, que siempre tienen que leer, siempre tienen que leer los documentos, siempre tienen que estar informados antes de tomar estas clases de inversiones. Nadie se opone a la especulación, yo creo que ese es parte de un sistema de riqueza, de capital. Simplemente que si vas a especular, asegúrate de hacerlo con el dinero que puedas perder y que si lo pierdas no te afecta, ¿no? No te afecta significativamente. Esto va nuevamente a la conversación que tuvimos sobre la inversión en criptomonedas. No sabemos dónde va criptomonedas, pero siempre creo que es prudente desde el punto de vista de inversión a largo plazo tener un pedacito, una participación ahí, porque si estalla positivamente, obviamente vas a ver los réditos ahí. Así que vamos a ver cómo termina este tema de la nueva compañía del presidente Trump. Vamos a seguirla muy cercanamente. Todavía falta que los inversionistas del SPAC original que está adquiriendo la compañía del presidente Trump voten a favor o en contra de esa adquisición. Y ahí también observaríamos cómo queda el precio de esa acción, ¿no? Así que eso era un poco para explicar cómo funciona este tema de los SPACs. Es algo un poco complejo, pero si quieren aprender más, ahí le vamos a poner un link para que se eduquen desde ese punto de vista. ¿Alguna No, observación bueno, sobre? nada, quizás para que también la gente entienda el contexto de por qué esta compañía está, pues, auspiciada por el expresidente, ¿no? Recuerden también que como fue una figura bastante controversial, a él lo bloquearon en Twitter, le quitaron los canales que tenía para promoverse y pues no le quedó otra buscar la manera de pues seguir, de alguna manera, estar involucrado todavía en cuestiones políticas, que lo está. Y asumo yo que de ahí salió la idea de crear este tipo de compañía, este tipo de mecanismo, para entonces ya él poder controlar su propia plataforma de media y así pues seguir para que sus seguidores puedan estar pendientes de las cosas que él pretende hacer políticamente para las próximas elecciones. Ok, yo creo que ya estamos al final, así que no sé si tienen algunos últimos comentarios antes de cerrar aquí en nuestra conversación aquí en el perímetro bursátil. ¿Con qué quieres dejar a los youtubidentes? No, ahora mismo estaba curioso de ver dónde te encuentras ahora, viendo atrás todo un escenario así de foresta tropical. Sí. Pintoresco, Casualmente estoy en el trópico. Sí. Yo sé que está en el trópico, pero atrás estás, o sea, ¿qué área en Panamá? Estás en Panamá, me imagino. O está en el planeta Marte, no sé. No quieres que la gente, no quieres que nadie sepa dónde está para que no estoy en el trópico, sí, correcto. Muy bien, muy bien. Bueno, yo sí puedo decir que estoy en mi casa, tranquilo, yo no tengo un problema con eso. Bueno, señores, aquí nuestro amigo el incógnito, bueno, vamos a dar la palabra para que se despida. Gracias a todos, espero hayan aprendido un poquito, no se olviden de hacer las preguntas y suscribirse y cualquier pregunta, si algo no entendieron, por favor, indíquenos y ahí estamos disponibles para ustedes y
díganles a sus amigos. Nuevamente, este programa es para la gente normal que quiere simplemente saber un poquito de lo que ocurre en los mercados financieros, principalmente en Estados Unidos, pero también global. Así que, Perímetro Bursátil, hasta la próxima. Chao. Chao. Buen fin de semana. Adiós. Chao.